Bienvenidos a Evoluciona, un episodio más. Soy Alexandra Orejuela y hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar de un tema que me apasiona y que nos compete a todos, y es el liderazgo. Específicamente, liderar el cambio sin perderte en el proceso. Antes de iniciar, quiero que te hagas una pregunta sencilla. ¿Estás creciendo o simplemente estás sobreviviendo a los cambios de tu vida? Porque, seamos sinceros, el cambio es inevitable, pero evolucionar es una decisión. Y muchas veces, queremos avanzar, queremos liderar mejor, queremos resultados diferentes, distintos, pero no sabemos cómo sostenernos en medio del proceso. Por eso, hoy tengo una invitada muy especial que no solo entiende el cambio, sino que trabaja con él todos los días, desde organizaciones y desde las personas. Hoy me acompaña Valeria Esquiavo, consultora en cambio organizacional, coach ejecutivo y de desarrollo personal de Maxwell Leadership. Bienvenida, Valeria, a Evoluciona. Para mí es un honor tenerte acá. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, bueno, a todos los que nos escuchan en tu podcast Evoluciona, que estoy muy contenta de poder estar acá compartiendo contigo y con ustedes, y honrada de que me hayas invitado a este espacio que tanto valor aporta para todas nuestras vidas. Muchas gracias, Vale. Nuevamente te doy infinitas gracias por este espacio, por tu tiempo, y por supuesto es de valor para todas las personas que nos escuchan. Bueno, Valeria, quiero empezar por algo pero muy real, y es, más allá de los títulos, quiero que nos compartas quién es Valeria hoy, quién es Valeria en todo su proceso personal y profesional. Bueno, lo que nos puedas contar un poquito. Con gusto, Alex. Bueno, más allá de los títulos, como tú dijiste, o sea, soy coach hace 16 años. Principalmente orienté mi carrera al coaching organizacional y ejecutivo, y también acompaño mucho en lo que son procesos de desarrollo personal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, uno tantas veces cuando se desempeña y se desarrolla en cierta profesión es porque hay también cualidades, intereses que van detrás, ¿verdad? Que es lo que nos lleva a poder desarrollar esos talentos y poner esos dones al servicio de los demás. Entonces, ¿quién es Valeria Esquiavo detrás de su profesión? Soy una persona que me gusta mucho estudiar, que me gusta mucho aprender sobre el desarrollo personal. Me gusta muchísimo comprender mis propios procesos de aprendizaje y de cambio. Alex, hoy estamos tocando un tema que es fundamental en la vida de todo ser humano, el cambio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos al cambio? Yo cada proceso de cambio que me enfrento, y en este momento estoy atravesando un cambio trascendental en la vida de una persona, que es el fallecimiento de su mamá. ¿Sí? Entonces, hace un poquito más de un mes ha fallecido mi mamá, y eso me trae muchísimos cambios en mi vida, ¿no? Muchos procesos internos que tantas veces he acompañado a otros en esos procesos de cambio, que ahora también me toca acompañarme de alguna manera a mí misma, ¿verdad? Entonces, soy una persona muy optimista, que valora muchísimo la vida y que todo el tiempo estoy creciendo y buscando comprender las emociones, los procesos que atravesamos, cómo funciona la mente humana. Me apasionan esas cosas, y por supuesto creo que de alguna manera la vida me ha llevado, y yo lo he elegido también, a poner esos talentos y esos dones al servicio de los demás. Me gusta muchísimo contribuir con otros, y creo que a través del coaching he encontrado una profesión hermosa para acompañar los procesos de cambio de otras personas.
así es, tú lo has dicho. Bueno, hago un paréntesis, siento mucho lo de tu mamá, no, no lo sabía y bueno, te abrazo de acá desde la distancia, pero sí lo que tú dices es muy cierto, todos esos procesos de cambio que uno vive a través del coaching de pronto es más sencillo llevar o vivir, ¿no? Y tú lo vives y lo experimentas pues todos los días. Gracias, Ale. Vale, quiero que de pronto mires un poco hacia atrás, hace unos años, no sé, hace un tiempo, y puedas de pronto compartirnos en qué momento o algún momento de cambio marcó en tu vida un antes y un después. Bueno, me remito exactamente al momento en el que decidí dedicarme al coaching, ¿sí? Esto era el año 2010, yo tenía 32 años y de alguna manera había estado siempre desde jovencita, desde los 18, 19 años, había estado en contacto con lo que es el coaching, la programación neurolingüística, había hecho varios talleres relacionados con el tema, pero nunca lo había visto como un espacio o una posibilidad de desarrollo profesional. Siempre era solamente por interés, hasta que un día encontré una maestría en coaching organizacional. Entonces pude ver cómo combinaba el coaching y estas disciplinas de autoconocimiento y de mejora de las creencias y de la comunicación para alcanzar objetivos, pude ver cómo se podía aplicar al mundo de la empresa, que de alguna manera era el mundo profesional que yo habitaba y que me gustaba también, donde me gustaba intervenir, ¿no? Mi carrera de grado era comercio internacional. Entonces yo trabajaba en el mundo empresarial, en comercio internacional. Y cuando conocí esta maestría, me formé a nivel universitario y ahí pude ver cómo se aplicaban todas estas temáticas al mundo organizacional. Y eso realmente me encantó, Ale. Y ahí yo di un paso hacia un cambio en la profesión, o sea, con todo lo que eso implica, y tú lo sabes muy bien, y mucha gente que nos escucha también, porque son del mundo del emprendedurismo, pero dar ese paso como emprendedor y decir, bueno, ya con una carrera construida, con 13 años trabajando en esa profesión inicial que había estudiado en la universidad, y tenían buenos cargos y trabajaba en empresas internacionales del rubro de petróleo. Entonces eran como roles soñados, cargos soñados, oportunidades laborales muy buenas y tomé esa decisión de dejar todo eso para empezar a recorrer el camino del profesional independiente. Y yo creo que ese ha sido un punto de inflexión tremendo en mi vida y he tenido que enfrentar mucho proceso de cambio, ¿no? Desde los miedos, estructuras, creencias limitantes, que realmente tuve que trabajar y que tuve que afrontar para poder realizar ese cambio que ha sido un gran cambio en mi vida y por supuesto para positivo. Claro, claro que sí, te entiendo perfectamente. Yo creo que todos los que estamos viviendo, atravesando un cambio así, sentimos a veces ese dilema en algún momento y surge a veces preguntas como que si será lo correcto lo que tuve que haber hecho o no. Y creo que sí es una fluctuación lo que tú dices ahí, lo que uno dice, bueno, es un cambio, vamos a ver a qué nos enfrentamos. ¿Qué fue lo más difícil de atravesar ese cambio? Mira, creo que dos cosas fueron bastante difíciles. La primera, y que muchas veces puede pasar, es eh, poder sostener la decisión que uno ha tomado, aun cuando las personas más cercanas y más queridas del entorno quizás desaprueban esa decisión o consideran que no es la decisión correcta para la vida profesional de uno. Yo creo que eso ha sido un elemento bastante difícil porque, bueno, o sea, gente de mi familia, gente muy cercana, gente que después me apoyó incondicionalmente y siempre estos comentarios muchas veces proyectan miedos de quien habla, ¿sí? Entonces eso es algo que siempre lo comparto porque me parece que las personas que quieren hacer un cambio, cualquiera sea ese cambio, yo estoy contando un cambio profesional,
pero en estos 16 años he acompañado tantas personas haciendo cambios en su vida personal, en su vida profesional, en su vida deportista, ¿no? En cualquier ámbito de su vida. Realmente una de las principales cosas a sortear es cuando los seres más queridos, más cercanos, no te alientan para hacer ese cambio. Al contrario, ¿no? Proyectan sus propios miedos en ti y en tus decisiones. Ese ha sido uno de los principales desafíos que he tenido que afrontar, y otro, te comentaba de dos, otro también importante, Ale, ha sido poder cambiar muchas estructuras mentales que fueron necesario cambiar. Eso también me ha puesto frente al espejo de una manera muy particular, y eso ha sido también un desafío, ir pudiendo cambiar, porque cada cambio profundo que hacemos de pensamiento, de paradigma, implica un pequeño o gran cambio en nuestra identidad. A partir de esos nuevos pensamientos o una nueva forma de estar en el mundo, una nueva ocupación, una nueva relación, un nuevo lugar donde vivir cuando las personas emigran, ¿no? Entonces, todo eso implica también un cambio en la identidad. Y Sí, creo que eso ha sido otra de las cosas también más desafiantes de este cambio. claro que sí. Vale, vivimos como en una época donde todo cambio, pues todo cambia como tan rápido, pero no todas las personas saben adaptarse a esos cambios, ¿no? Desde pronto, desde tu experiencia, ¿qué crees realmente? ¿Qué es lo que realmente resistimos? ¿El cambio externo o lo que implica internamente ese cambio? Mira, Ale, yo creo que lo que resistimos es cambiar internamente, esto de la identidad que te decía hace unos minutitos. Hay algo muy interesante a tener en cuenta cuando hacemos un cambio, que es el sentido de conservación del cambio. Esto lo explica muy bien Humberto Maturana, un biólogo chileno que falleció hace poquitos años. Él trabajaba sobre el sentido de conservación del cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos que hacer cambios importantes en nuestra vida, nos tenemos que preguntar qué es lo que quiero conservar de este cambio, qué es aquello que innegociablemente quiero conservar. Ujú. Si yo puedo encontrar eso y puedo encontrar la manera de proteger eso que quiero conservar, entonces lo demás puede ser cambiado. Te doy un ejemplo. Suponte que alguien tiene que emigrar, entonces se va a mudar de país y quizás se pregunta, ¿qué es lo que yo quisiera conservar en este cambio que es tan profundo, que cambia todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero conservar? Bueno, por ejemplo, quiero conservar mi familia más cercana. No, quizás no solo mi familia actual, quizás mi familia de origen. Entonces, quizás planteo ese cambio, pero yéndome no solo con mi familia actual, mi núcleo, sino quizás me llevo a mis padres, si es posible. Entonces, eso que yo quiero conservar me habilita a poder cuidar eso y plantear un cambio en todo lo demás. Vamos a un ejemplo más pequeñito. Yo quiero conservar, por ejemplo, continuar trabajando con organizaciones, como dije, ¿no? Entonces, bueno, ok, y todo lo demás, y bueno, y todo lo demás lo puedo cambiar. Entonces cambié la profesión, cambié la forma de trabajar de relación dependencia a independiente, pero conservé algo que para mí era importante, que era el ámbito en el que yo quería moverme. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es lo que queremos conservar, tenemos mucha menos resistencia a cambiar lo demás, porque podemos cuidar eso que queremos conservar. Claro. Y tú tocas el tema de las organizaciones. Ahí, en ese punto es clave. De pronto, tú que estás ahí inmersa en este campo, ¿cuál crees que es el error más común que ves cuando intentan en las organizaciones implementar un cambio? Mira, hay varias cositas. Lo principal, creo yo, es, o el error más común que veo,
Ujú, acompañando organizaciones en cambios reales, ¿no? Por ejemplo, acompaño organizaciones cuando una organización compra a otra, entonces hay como una unión de culturas, cuando a veces hay que hacer un cambio de líder en un equipo, o cuando quizás a veces hay cambios que son, por ejemplo, más estructurales, o en la sucesión de liderazgo en empresas de familia. Son todos como para poner casos concretos y que la gente que nos escucha pueda ver casos concretos de cambio que atraviesa una organización. ujú, El error más común que veo es que las personas no valoran, no construyen a partir de lo que existe en la organización. Entonces, los que quieren gestionar el cambio hablan de llevar la organización a otro nivel, hablan de llevar el liderazgo a otro nivel, hablan de cambiar la perspectiva de cómo se hacen las cosas, y las personas empiezan a sentirse no valoradas, empiezan a sentir que lo que hicieron hasta ahora está mal y que por eso viene el cambio. Y creo que ese es uno de los principales problemas que hay cuando se gestiona un cambio. O por ejemplo en una transformación digital en una organización. Entonces parecería como que todo lo que se trabajó hasta ahora y la manera de trabajar hasta ahora no sirve y nos vamos a otro nivel. ujú. Lo mejor, Ale, cuando planteamos un cambio en una organización y cuando acompañamos desde el rol del coaching ese cambio, es poder construir sobre las bases actuales de la organización, sobre el trabajo actual que tienen las personas, sobre la manera actual de cómo hacen las cosas. Y hacer sentir que esa manera de hacer las cosas ha sido valiosa porque es lo que nos trajo hasta acá, es lo que nos ha traído al éxito de hoy. Eso es muy importante para que las personas puedan sentir esa honra a su trabajo y a partir de ahí plantear la visión del cambio. Perfecto, vale, ya que estamos entrando en ese tema del liderazgo, quiero profundizar un poco porque esto nos toca a todos. Palabras más, palabras menos, ¿qué significa realmente liderar en tiempos de cambio? Bueno, liderar en tiempos de cambio, en primer lugar, significa gestionar las emociones, porque vivimos en un mundo, no sé si quienes nos escuchan han escuchado estos términos, en un mundo buca o en un mundo bani, que son contextos ambiguos, cambiantes, donde la vorágine es muy, muy, muy grande, donde el mundo es muy complejo, las interrelaciones son súper complejas. Entonces todo está cambiando muy rápido, el exceso de información es muchísimo y pasa que nos sentimos abrumados, ¿no? En una primera instancia nos sentimos abrumados, las personas que están alrededor nuestro, si nosotros lideramos el cambio, las personas que están alrededor se sienten amenazadas a veces por el cambio, se sienten incómodas por el cambio, sienten que quizás tienen miedo de que quizás no estén preparadas para ese cambio. Entonces, si nosotros lideramos el cambio, ya sea como líderes en una organización o como coaches que acompañamos esos líderes en ese cambio, necesitamos gestionar las emociones, las propias y las de los equipos de trabajo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, poder darle a la gente esa claridad de la visión, de hacia dónde vamos, poder contener a las personas en ese cambio que va a tener subidas y bajadas, que va a tener momentos más caóticos, saber que va a haber etapas de caos y saber resolver los problemas y cómo ir generando éxitos de corto plazo. Perfecto, me encanta eso que acabas de decir y lo has mencionado, esa gestión emocional, ¿no? Si no nos lideramos nosotros primero, pues es muy difícil liderar un equipo u otras personas. Entonces, en medio de esa gestión, ¿qué habilidades necesita hoy un líder que de pronto antes no eran tan necesarias? Bien, yo creo que hay muchas habilidades, Ale, que están relacionadas con la gestión del cambio. Creo que la escucha es una habilidad fundamental porque para que los líderes puedan realmente escuchar las necesidades de la gente, escuchar
cómo se siente la gente, poder gestionar, poder resolver los problemas. Creo que la resolución de problemas es una habilidad excelente también a tener en cuenta para liderar cambios. Creo que también poder tener claridad en la visión del cambio, tener claridad cuál es la visión del cambio, hacia dónde vamos y poder comunicar no solo la visión, sino los beneficios del cambio. Poder comunicar por qué este cambio va a ser bueno para nosotros como organización, como equipo de trabajo. Entonces, habilidades como escucha, comunicación, resolución de problemas, gestión emocional, son habilidades indispensables para poder liderar y gestionar un cambio y acompañar a otros a transitar ese cambio, ¿verdad? Ujú. Y actualmente hemos escuchado mucho hablar de las habilidades blandas, ¿no? Soft skills. ¿Qué piensas pues de eso como parte de los procesos de cambio? Creo que son fundamentales porque a mí me gusta mucho mostrar en las organizaciones el modelo del iceberg, ¿sí? Un iceberg se ve solo la punta del iceberg, ¿no? Se ven los resultados en una organización. Ahora, debajo hay todo un mundo. Debajo de los resultados están los procesos, el hacer, los procesos, los procedimientos, la manera en la que las personas realizan el trabajo. Pero más profundo aún está la cultura, Ale. Entonces, la cultura es lo que hace que las personas hagan los procesos y el trabajo de la manera en que lo hacen. Y eso hace que la organización logre los resultados que logra. Entonces, hay una frase muy famosa en el ámbito organizacional que dice que la cultura se come a la estrategia. ¿Y qué quiere decir? Que si nosotros no fortalecemos la cultura, no trabajamos con las personas, no trabajamos en la gestión emocional, no trabajamos en la comunicación, no trabajamos en la escucha, no trabajamos en ver qué necesitan, ¿sí? Desde esas soft skills o habilidades blandas que acabamos de nombrar, entonces las personas no van a dar su compromiso para que ese cambio sea posible y esos resultados nuevos se alcancen en la organización. Por Ujú. eso hay que empezar a trabajar desde abajo, desde lo profundo, desde la cultura. Y para eso claramente son necesarias las habilidades blandas, porque no estamos hablando de procesos todavía, estamos hablando de personas. Y para eso las habilidades relacionales o habilidades blandas son realmente críticas a la hora de liderar un cambio. Ujú. Perfecto, me encanta eso que acabas de decir. Vale, vale, ¿te parece? Quiero que aterricemos esto de manera metafórica porque sé que muchas personas nos están escuchando y dirán, ok, entiendo, pero ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es ese mapa pues para empezar? Si alguien hoy de pronto está en un momento de cambio, ya sea personal o profesional, ¿cuáles serían esos tres pasos muy concretos para empezar a avanzar? Bueno, mira, hay modelos de cambio que las personas pueden recurrir. Entonces está el modelo de los 8 pasos del cambio de John Kotter. Lo pueden buscar y pueden elegir qué modelo de cambio vamos a estructurar y vamos a elegir para que nos vaya guiando en ese cambio. También, por supuesto, pueden contratar un consultor, un coach que pueda ir ayudándolos en ese camino. Pero yo diría, Ale, si lo tengo que poner en pasos concretos, lo voy a reducir, no sé si a ver si son 3 o capaz son 4, pero lo primero es que tienen que saber lo que viene. O sea, tienen que saber que el cambio tiene 4 etapas. Las 4 etapas del cambio son, primero, desafiar el statu quo. O sea, hasta ahora todo estuvo tranquilito, estamos haciendo las cosas de una determinada manera y vamos a introducir un cambio. Entonces, la segunda etapa es la de caos, la etapa de caos. Todo va a ser caótico y el líder que gestiona el cambio tiene que saber eso. No puede esperar que un cambio sea pacífico, armonioso, tranquilo. Obviamente que eso es lo que queremos perseguir, pero nosotros tenemos que saber que el cambio va a traer caos
en una etapa inicial, ¿sí? Piensen, o sea, Ale, tú piensa y piensen los que nos están escuchando en cualquier cambio que han enfrentado en su vida, si sea un cambio para mejor, han empezado a trabajar en un lugar nuevo, se han mudado de casa, de pronto sus hijos entraron en la adolescencia, o sea, se casaron o tuvieron un hijo o de pronto lanzaron un negocio independiente, ¿sí? Entonces, cada momento, primero viene una etapa de caos. La etapa número 3 es la etapa de adhesión, donde las personas empiezan a entender cómo es el cambio y cómo tienen que adaptarse al cambio. Y la cuarta y última etapa es la etapa de mejor desempeño. Es cuando hemos ya atravesado el cambio y todo está mejor, todo tiene mejores resultados, nos sentimos mejor y demás, ¿sí? Entonces, esas son las 4 etapas del cambio y un líder que gestiona el cambio tiene que saber qué es lo que viene por delante, porque el líder va a tener que sostener y contener a los equipos en ese cambio. Ahora bien, como pasos concretos, yo creería que primero es importante entender quiénes son tus aliados en ese cambio. Por lo general los líderes no lideran el cambio solos, entonces tendrán personas en el equipo que los van ayudando. Tendrán otros líderes en la organización que van a hacer esa coalición que lidere el cambio, ¿no? Nunca es un líder solo, ¿sí? Tiene que buscar aliados. Entonces, lo primero es construir ese bloque de aliados. Lo segundo es tener una visión clara y, como dije antes, no solo comunicar la visión hacia dónde vamos, sino comunicar los beneficios del cambio, ¿sí? Permanentemente. Después hay que escuchar a la gente, entender a la gente, escucharla, ver, sostenerla, gestionar las emociones, como dije antes, poder sostener a la gente, resolver obstáculos y como último paso, por ahora voy por 3, ¿no? Entonces, generar una coalición de líderes, de gente que te acompaña en el cambio, poder tener una visión clara del cambio y comunicarla y comunicar los beneficios del cambio, poder escuchar a la gente y ver los obstáculos que la gente está encontrando y poder tratar de resolverlos. Y número 4, diría que como paso número 4, crear quick wins, o sea, resultados, logros de corto plazo. Crear esos logros de corto plazo para que la gente pueda sentir que estamos ganando, que estamos avanzando y que todo este esfuerzo que implica, que va a implicar esfuerzo, que va a implicar caos, como dije, vale la pena. Entonces, generar esos logros a corto plazo es muy importante para que la gente sienta que el cambio está avanzando, que vale la pena, que hay victorias de corto plazo y que podemos celebrarlas y continuar en el cambio en una siguiente fase. Y eso tiene mucho que ver con la pregunta que te iba a hacer a continuación. ¿Cómo sabe la persona si está evolucionando o solamente está ocupado? Y tú lo acabas de decir, los resultados, ¿no? Tomarse esos resultados a corto plazo para poder hacer como ese feedback de cómo va el proceso. Exactamente, y aparte cuando inicias un cambio tienes que tener un plan, ¿verdad? Entonces tienes que saber cómo vas a ir avanzando, cómo vas a medir los resultados y si puedes generar estos logros, éxitos de corto plazo, entonces realmente va a ser espectacular para la gente que te acompaña en el cambio, porque tú puedes tener mucha resiliencia, porque lideras el cambio, porque sabes lo que viene, pero tienes que acompañar a la gente y eso es lo más difícil del cambio. Así es. Vale, ¿y qué papel juega aquí en estos procesos de cambio la mentalidad? Bueno, todo, la verdad es que todo es mente, todo es mentalidad, ¿no? Ya lo dijo Henry Ford, si crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón, Tienes razón, ¿no? sí. Tienes razón, o sea, porque las creencias, Ale, son lo que nos impulsan a actuar. Entonces, en un proceso de cambio hay que tener mucha resiliencia, si hablamos de mentalidad. Hay que tener mucha resiliencia, ¿no? La resiliencia entendida como la capacidad de
pararnos luego de una adversidad, o sea, pararnos frente a un obstáculo y seguir adelante, tratar de resolverlo y seguir adelante. Entonces, un proceso de cambio nos va a poner a prueba, va a poner en juego muchas cosas de nuestra personalidad, las personas que son más controladoras, las personas, cómo se lleva la persona con la incertidumbre, porque va a haber momentos de incertidumbre, cómo se lleva la persona emocionalmente con sus propias emociones, cómo gestiona las emociones o los momentos de crisis de los demás, ¿no? Entonces, realmente la mentalidad, tiene que haber una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de apertura, de aprendizaje, porque un proceso de cambio nos enseña un montón de cosas. Por más que tú tengas toda la experiencia del mundo en una industria, si atraviesas un proceso de cambio, igual te va a enseñar cosas. Y si tú no estás dispuesto a aprender, si no estás dispuesto a ser resiliente, a caerte, a levantarte y seguir adelante, a sostener a otros mientras recorren el camino, entonces no vas a poder atravesar el cambio. Así es. Gracias, Vale. Vale, te voy a hacer unas preguntas ya muy rápidas, pero profundas. Desde tu experiencia, ¿el cambio se gestiona o se siente? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. Qué linda esa pregunta, me encantó. Creo que el cambio se siente, el cambio nos atraviesa y a su vez se gestiona con nosotros mismos y se gestiona con los demás. Ujú. De acuerdo. Para darte un ejemplo, ¿no?, de este proceso personal que te contaba que estoy viviendo, este proceso de duelo se siente, me atraviesa, pero a su vez lo gestiono. ¿Cómo lo gestiono? Bueno, cuidándome físicamente, tomándome tiempos de descanso, haciendo cosas que amo, como conectarme contigo y poder servir, llevar valor a otras personas. Y se gestiona con los demás también. O sea, por ejemplo, avisándole a mi equipo de trabajo que voy a estar al 50 o al 60% disponible, Ujú. porque no estoy disponible como siempre, estoy con menos energía, ¿no? Entonces poder apoyarnos en el equipo, cuando uno lidera un equipo, poder sostenernos también en el equipo. Entonces yo creo que un proceso de cambio, incluso si lo pensamos más desde una mirada con algún ejemplo laboral, pero me gusta dar ejemplos, Ale, tanto de la vida laboral como de la vida personal, ¿no? Un proceso de cambio creo que se siente y también se gestiona. Y si Total. yo quiero gestionarlo sin tener en cuenta el sentir, no va a ser exitoso, Ujú. porque el proceso de cambio implica muchas emociones. Así es, totalmente de acuerdo. Por eso decimos a veces, vive el proceso, ¿no? Vivamos el proceso y eso es lo más satisfactorio de todo cambio, vivir el proceso. Exactamente. Bueno, vale, y quería preguntarte, para ti, ¿qué pesa más? ¿La claridad o la disciplina? Si podemos ponerlo como en una balanza, ¿tú qué crees? Yo creo, Ale, que la disciplina pesa más. Para mí la disciplina es más importante y te digo por qué. Porque hay momentos donde no tenemos claridad, pero si tenemos disciplina, la claridad va a llegar. Entonces, vamos a un ejemplo concreto, porque a mí me gusta mucho bajar a ejemplos concretos, ¿no? Quizás cuando en una organización sabemos que hay que implementar un cambio, quizás tenemos la meta final, ¿no? La visión final de hacia dónde vamos, pero hay muchas partes en el proceso que no vamos a tener claridad. Y de pronto seguimos trabajando, seguimos recorriendo el camino, seguimos haciendo la tarea y la claridad llega, ¿sí? Entonces, creo que la disciplina es mucho más importante. Mantenerse en el camino, mantenerse en la ruta, creo que es mucho más importante porque la claridad va a llegar mientras estamos avanzando, no antes. Así es, así es. Vale, y si nos puedes compartir de pronto alguna creencia que tú tenías que de pronto tuviste que soltar para poder evolucionar, Laboral o personal. como quieras. Creencias, por ejemplo, en este cambio que te conté, de cambio de mi profesión,
creencias que tuve que soltar para poder evolucionar. Uy, muchísimas. Por ejemplo, que yo no sabía vender. Esa ha sido una creencia muy importante que tuve que soltar para poder evolucionar, que transformar más que soltar. Ujú. ¿Sí? Porque me di cuenta, fui aprendiendo que yo tenía un concepto de la venta que no era mi forma de vender. O sea, mi forma de vender no se correspondía con el concepto de venta que yo tenía en la cabeza. Pero, ¿qué pasaba? O sea, yo cerraba negocios, o sea, cerraba cursos, vendía mis servicios. Entonces, ¿cómo podía hacer? ¿Estoy vendiendo o no estoy vendiendo? Claro, no estoy vendiendo de la manera que yo tenía el concepto de vender en mi cabeza. Entonces, esa creencia de que yo no sé vender, tuve que cambiarla y decir, a ver, yo tengo una forma de vender particular, que es generar relaciones de largo plazo, que es escuchar, qué es lo que necesita la persona, que es buscar la mejor solución conjuntamente. Entonces, eso después me enteré, muchos años después me enteré, que eso se llamaba venta consultiva, que había una forma de vender así y que se llamaba venta consultiva, por ejemplo, ¿verdad? Pero hasta ese momento yo consideraba que yo no era buena vendedora. Entonces no hacía acciones de venta. Después, cuando me di cuenta de eso, dije, sí, yo tengo una fortaleza. Es más, muchos vendedores venden, pero venden una sola vez, no generan relaciones a largo plazo. Y yo vendía una vez y tengo clientes, sale, que están conmigo desde el año 2015. Entonces, ¿cómo puede ser? Y porque sé generar esas relaciones a largo plazo. Y en la venta eso es un valor, por ejemplo. Así es, claro que sí. Bueno, vale, ya para cerrar, ¿qué significa para ti evolucionar? Me encanta esa palabra, me gusta tanto, que así con esa palabra, un poquito diferente, evolucionarte, he llamado mi organización, mi empresa en Estados Unidos. Entonces, es tan significativa esa palabra para mí, Ale, que evolucionar para mí significa crecer, pero principalmente en estado de conciencia. Pienso que todo lo que existe en nuestra vida, ya sea material, relacional, laboral, creo que todo depende del estado de evolución de nuestra conciencia. Entonces, cuanto más yo me conozco a mí misma, cuanto más crezco y evoluciono en conciencia, cuanto más me doy cuenta de que soy parte del todo, que yo puedo agregar valor a otras personas, que mis talentos no son míos solos, sino que están al servicio de los demás. Y cuando yo puedo tener una mirada más abarcativa, más de sistema, más sistémico, ya sea que cuando hago una intervención en una organización o cuando acompaño a alguien en la vida, en el desarrollo de sus objetivos personales o en mi propia vida, Ale. Pienso que evolución tiene que ver con nuestro estado de conciencia y cuando evolucionamos en estado de conciencia, es decir, me conozco más a mí, entiendo mis debilidades, entiendo mis talentos, mis dones y con mis dones quiero aportarle valor a otras personas. Creo que ahí nuestra vida empieza a crecer, las oportunidades empiezan a llegar, el dinero empieza a llegar, las relaciones que me ayudan a crecer empiezan a llegar, me muevo en entornos que son más evolucionados y entonces yo sigo creciendo y creo que es un camino que no tiene fin. Qué lindo eso que acabas de decir, vale. Creo que sí, estoy de acuerdo contigo, todo empieza a fluir, ¿no? De una manera mucho más genuina. Exacto. Bueno, vale, ¿qué le dirías hoy a esa persona que de pronto sabe que necesita cambiar, pero todavía no se atreve? Que busque ayuda, que busque ayuda, que busque el tipo de ayuda que quiera, ¿eh? Una ayuda no es necesariamente un coach, un terapeuta, sino que a veces una ayuda es un libro, a veces una ayuda es tu podcast o un podcast, a veces la ayuda viene en formato
de un curso, de una actividad nueva que quiere empezar a emprender, le daría ese consejo, que busque ayuda, que busque la manera de empezar a moverse en dirección a ese cambio que quiere hacer. Quizás no se anima a dar los pasos que cree que tiene que dar, pero tal vez se acerca a ese objetivo a través de una charla, a través de un libro, a través de algo que empieza a acercarlo al mundo donde están los objetivos que quiere alcanzar. Y después todo se va a ir dando. Gracias, gracias, vale. Bueno, y a ti que nos escuchas, si algo te llevas de este episodio, que sea esto, el cambio no es el problema. El problema es querer seguir siendo la misma persona en una nueva etapa. Gracias, Vale, por este espacio, gracias por tu claridad, gracias por tu aporte. Me honra mucho tenerte en este podcast, en este episodio. Muchas gracias, Ale, por tu invitación. Renuevo el agradecimiento también para la gente que está del otro lado escuchándonos. Y bueno, estoy aquí a disposición. Gracias por tu contribución, Ale. Gracias, Vale. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que esté en proceso de cambio. Recuerda que evolucionar no es automático, es una decisión diaria, constante. Nos vemos en el próximo episodio de Evoluciona. Recuerda, sigue evolucionando.